Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Lucas capítulo 4, versículo 6 dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Según estos dos textos, ¿de qué tema hablaremos? Y hablaremos de la gobernación de Satanás. La apertura en la enseñanza en cuanto en la gobernación de Satanás es: ¿por qué gobierna Satanás el mundo? Esta base doctrinal es universal. Las denominaciones religiosas se enfrentan por doctrina. Unos creen que Jesucristo es Dios y otros decimos no lo es. Unos creen que Jesucristo no fue creado y de que es eterno juntamente con el Padre, y otros sabemos que no, por la razón en que Jesucristo fue engendrado. Ya hay una contienda, así como unos dicen el sábado y otros el domingo, y esto hace diferencias doctrinales, pero en cuanto en la gobernación de Satanás, esta doctrina es universal, porque todas las denominaciones reconocen de quien gobierna este mundo terrenal es Satanás, aunque algunos no lo entiendan muy bien. Pero es tanta la evidencia bíblica que este concepto es innegable, así como lo dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 19. Y sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Y como lo dijo el mismo Satanás a Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Satanás no dice, yo lo tomé por fuerza, o lo derroqué, o vencí a Dios. No dice eso. Solo dice Satanás, me fue entregada, y nadie discute eso por la evidencia bíblica. Y el mismo Señor Jesucristo no discutió eso. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, donde Satanás le mostró a Jesús todos los reinos del mundo, toda la sucesión de potencias, y Jesús contempló todo eso. Y Satanás le dijo, todo eso es mío. Y si no fuese así, Jesús le hubiese dicho a Satanás, eres un mentiroso porque quien gobierna es mi Padre. Pero no se lo dijo ni le discutió eso. Así como Jesús, Pablo, Pedro, Santiago, Juan y los demás escritores bíblicos coinciden, quien gobierna el mundo terrenal es Satanás, aunque todos los cristianos creyentes del mundo saben esto, hablan de esto y citan los versos bíblicos. Como el de la segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en palabras del apóstol Pablo, todos los escritores del Nuevo Testamento y todos los que profesamos tenemos claro y no hay dudas de quien gobierna el mundo y la humanidad es Satanás. Pero la mayoría no entiende cómo ocurrió esto. La parte que más interrogantes hace es, pero si Dios es el soberano, ¿por qué está gobernando Satanás la tierra y el mundo, es decir, la humanidad? Si ya sabemos el significado de soberano, es quien se gobierna a sí mismo por sus propias leyes, rigiéndose por sus propios principios. Y nadie está por encima de él. Ahora, ¿cómo es posible si el soberano, el creador de la tierra, el Dios, el omnipotente, cómo es posible que no esté gobernando la tierra y en su lugar lo esté haciendo un espíritu llamado Satanás? Si la Biblia aclara de que Dios es el rey, ¿cómo puede ser posible de que exista otro rey, otro gobernante, aparte de él? Y estas cosas en muchos no están claras. ¿Quién gobierna la tierra y el mundo? Es Satanás. ¿Quién lo dijo? Jesús, Pablo, Pedro, Santiago y Juan y los demás escritores bíblicos. Y el libro de Apocalipsis lo dice. Pero lo que muchos no entienden o lo que no tienen claro es el cómo sucedió. Sí o sí, Dios es el soberano, el rey. Y hay mucha evidencia bíblica donde afirma de que Dios Jehová es el rey, así como lo dice la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sin embargo, junto con este contexto, agreguémosle los siguientes textos. El Salmo 5, versículo 2 dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré.
el Salmo 10, versículo 16, el Salmo 24, versículos 7, 8 y 10, Salmo 29, versículo 10, Salmo 47, versículos 2 y 7, Salmo 84, versículo 3, Salmo 89, versículo 18, Salmo 145, versículo 1, Isaías capítulo 33, versículo 22. Estos textos dicen de que Dios Jehová es el Rey del mundo, el Dios verdadero es el Rey. Muchos creyentes suelen decir de quien gobierna la tierra es Dios, porque la Biblia dice de que Dios es el Rey y el soberano. Pero la Biblia dice de quien gobierna este mundo es Satanás. Todos estos textos tienen contextos, como en el caso de los salmos. Los que escribieron los salmos fueron seguidores de Dios, por ser el pueblo de Dios, y entendían de que su gobernante es Jehová el Dios. Si a mí me preguntan quién es su rey, yo diría, Jehová es mi Dios, mi rey, mi Señor. Y aunque mi rey y mi Dios es Jehová, Pablo escribe que el rey quien gobierna nuestras vidas es Dios, pero aunque Dios gobierna nuestras vidas, nosotros vivimos y subsistimos en la gobernación de Satanás y estamos pregonando y haciendo campaña a favor del reino de Dios. Y por eso estos textos tienen contexto, aclarando, el que gobierna el mundo, el que gobierna la tierra y el que gobierna la humanidad es Satanás. Pero Jehová el Dios es el soberano y Satanás gobierna porque el gobierno de la tierra le fue entregado. Aunque Satanás gobierna el mundo, el dueño de todo es Jehová el Dios. Salmo 24, versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aquí no hay discrepancia, porque Satanás tiene temporalmente algo que no le pertenece. Porque ¿de quién es la tierra? De Jehová. ¿Quién la creó y cómo la creó? Es de él. Pero no la gobierna, porque a Satanás le fue entregada la gobernación. Y lo que muchos no entienden es el cómo llegó a pasar la gobernación de la tierra a manos de Satanás. Y por eso vamos a analizar cómo sucedió, cuándo sucedió, por qué sucedió. Hay una historia larga que contar. Satanás es quien gobierna este mundo, el amo de este mundo, el dueño de este mundo, el rey de este mundo, el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo. Pero ¿cómo Satanás es gobernante de este mundo? Gobierna el mundo, es decir, la humanidad la somete. Pero ¿cuándo sucedió? ¿Cómo es posible de que alguien quien era gobernado pase a ser gobernante? Por eso vamos a analizar esto, para ello vamos a ver el orden creativo de Dios, del cómo apareció o llegó a existir este ser llamado Satanás. Porque todo lo que Dios creó tiene un orden, porque Dios es un Dios de orden. Y en el orden creativo de Dios nos muestra en que no existe extraterrestre ni alienígenas. Esto es una doctrina del diablo, que si bien hay personas que ven platillos voladores, eso es cierto, porque las experiencias paranormales existen. Y una experiencia paranormal es que está fuera de lo normal. Y esto sucede en quienes viven engañados y por eso los ven. Pero en los que tenemos la verdad no vemos esas cosas y esas experiencias paranormales son engaño de Satanás. La Biblia dice de que en el último espacio del tiempo habrán señales extrañas que son engaño de Satanás. Habrán personas que digan haber visto alienígenas o extraterrestres, pero es un engaño porque en el orden creativo, en la creación de Dios, no existen sino es una cuestión del maligno para que sigan en el engaño. ¿Por qué existen las pirámides de Egipto? El hombre de ese entonces las construyó. ¿Y por qué no se siguieron haciendo? Porque la tecnología avanzó. ¿Y quién va a construir una pirámide de piedra? ¿Para qué? Si hoy quiero construir, construyo una casa o un edificio. ¿Y quién se empeña en creer en las vivencias paranormales? Es porque está fuera de la verdad. Porque en el orden creativo de Dios deja por fuera esas cosas paranormales. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice, Señor, digno eres de recibir la honra, la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.